Vamos a ver lo que corresponde a las anomalías del trabajo del sistema inmune. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el sistema inmune o no trabaja lo suficiente, o trabaja de forma exagerada, o actúa en contra de nuestros propios componentes tisulares? ¿Sí? Entonces vamos a ver los trastornos de la inmunidad, que es el tema del día de hoy. Bien, pues vamos iniciando entonces con un muy breve repaso de lo que fueron los dos temas anteriores, por si alguien no ha visto todavía las retransmisiones. Dijimos que cuando hay un daño tisular, pues un daño en nuestros tejidos, va a haber una catástrofe a nivel microscópico para nuestras células. Nuestras células van a terminar muchas muertas, otras con daño irreversible, y a eso, en la mayoría de las ocasiones, debido pues, a la naturaleza de nuestro medio en donde estamos, se le va a agregar una sobreinfección. Sí, es muy común esto. Entonces aquí vemos una infección bacteriana añadida. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a dar la respuesta. Si no tuviéramos nosotros cómo defendernos de esto, pues terminaríamos con una muerte celular generalizada. Pero afortunadamente tenemos a nuestro sistema inmune, que nos va a proveer de protección contra estos microorganismos y también de un medio de eliminar a las células muertas que se dañaron o que resultaron pues víctimas de este daño celular o de este daño tisular. Tenemos entonces primero la respuesta inflamatoria aguda, que se caracteriza por una cantidad abundante de neutrófilos que van a infiltrar el tejido, y también de macrófagos que van a estar pues fagocitando a los agentes invasores, a los microorganismos. Cuando esta respuesta no es suficiente, que se necesita una respuesta más intensa y especializada y más duradera, bueno, va a haber el paso a la inflamación crónica. Van a empezar a predominar más los macrófagos, y estos van a atraer a otras células mononucleares, los linfocitos, células plasmáticas y demás, que van a pues llevar a cabo toda la respuesta inflamatoria crónica, y ahí dentro de esta respuesta va a darse la respuesta inmune. Sí, ese proceso de reconocimiento de antígenos bacterianos, procesamiento de los mismos y pues activación de una respuesta dirigida en contra de ellos. Vimos que la respuesta inmune se divide en dos ramas: la respuesta inmune celular, que consiste en la activación de linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que pueden llevar a cabo pues muchas actividades. Por ejemplo, los CD4 van a ir a estimular a los macrófagos que están en el sitio de infección mediante la liberación de citocinas. Los CD8 pueden ir a destruir células directamente cuando estos son necesarios. No siempre van a verse estos activados, sí, pero cuando son necesarios, por ejemplo, cuando se detecta algún tejido que no es nuestro, como en el rechazo de órganos que vamos a ver hoy, estos van a estar muy activos. En la respuesta inmune humoral, esta consiste, en el reconocimiento de los antígenos bacterianos por parte de los linfocitos B, que después van a proliferar y convertirse en células plasmáticas, y van a empezar a producir anticuerpos en contra de esos antígenos bacterianos, los cuales van a tener pues dos funciones principales. Uno es la inhabilitación de los antígenos bacterianos como tal. Pueden producir aglomeración de las bacterias, se van a pegar unas con otras y van a impedir su movilidad libre, y también van a servir como opsoninas. Las van a marcar estas bacterias para su más fácil eliminación por medio de otra célula fagocítica o del sistema del complemento. Y dijimos que después de todo esto, pues queda un desorden increíble ahí en el tejido, y alguien tiene que llegar a limpiarlo. Entonces ese alguien va a ser nuestro mismo sistema inmune. ¿Sí? En nuestro sistema inmune se va a encargar del proceso de limpieza y de mantenimiento en ese tejido para poder dejar las cosas como estaban, o tratar de dejarlas pues en un estado donde ya no haya daño tisular. ¿Sí? Vamos a reemplazar todo y dejarlo como nuevo, o a reemplazar el tejido por una cicatriz. Entonces, en nuestro sistema inmune pues va a echar ahí mano de muchos procesos. Va a estimular el crecimiento celular, o va a estimular la proliferación de fibroblastos y formación de matriz extracelular, dependiendo de si se da el proceso de regeneración o de reparación que conocimos el día de ayer. Sí, obviamente el ciclo celular va a estar implicado aquí en la renovación de células dañadas. Y pues las características del daño van a ser las que definan qué proceso se da. No siempre se va a poder dar un proceso de regeneración donde las células vuelven a la normalidad, todo el tejido vuelve a la normalidad. Depende de las características del tejido, pero también de las características del daño. En un daño que es muy intenso en un tejido, siempre va a haber daño a la matriz extracelular, y eso nos va a determinar si hay o no un proceso de regeneración, que dijimos que es cuando
se vuelve a la normalidad todo el tejido, las células vuelven a repoblarlo y como si no hubiera pasado nada, o un proceso de reparación en donde las células dañadas y las células muertas van a ser reemplazadas por tejido cicatrizal que se va a depositar de forma difusa ahí. Bien, entonces nuestro sistema inmune tiene que trabajar, a pesar de lo complejo que es toda su forma de trabajo, tiene que estar bien regulada, estrechamente regulada. Por eso existen tantos mediadores de la inflamación con diferentes funciones, estimuladoras y funciones inhibidoras de las células inmunitarias. Entonces, nuestro sistema inmune tiene que estar bien balanceado y producir la respuesta óptima contra un agente invasor, ¿sí? Tiene que haber un balance muy delicado entre la activación de las células y el reconocimiento de los antígenos ajenos a nuestro cuerpo, porque si no empezamos con los problemas. En algunas circunstancias nuestro sistema inmune se va a ver activado en contra de algún agente invasor o algún antígeno externo, pero esta activación va a ser excesiva y nos va a traer como consecuencia la destrucción, el daño celular o la destrucción de células normales, ¿sí? De forma secundaria. La respuesta no está dirigida en contra de ellas, pero la activación excesiva, ya saben que aquí va a haber un montón de desgranulación de células y demás. Bueno, esto va a traer como consecuencia daño celular. A esto le vamos a conocer como hipersensibilidad, ¿sí? Cuando el sistema inmune se activa de forma exagerada y nos daña a nuestras propias células como consecuencia. En algunas ocasiones nuestro sistema inmune va a activarse en contra de un agente invasor, pero después ya una vez que está activo se va a confundir y va a empezar a ver a nuestras propias células como si fueran agentes externos y va a empezar a atacarlas. A esto le vamos a llamar autoinmunidad, cuando nuestro sistema inmune no puede diferenciar adecuadamente qué es nuestro de lo que no, y entonces nos empieza a atacar a nosotros mismos. Finalmente, cuando nuestro sistema inmune reconoce a lo mejor algunos antígenos ajenos, pero no produce una respuesta adecuada, ya sea que o sus células no proliferan de forma adecuada, o no se hace bien este reconocimiento de antígenos o presentación, o alguna falla en la quimiotaxis, muchos procesos que pueden fallar de todos los que conocimos en la respuesta inflamatoria y respuesta inmune. Cuando alguno de estos está defectuoso y pues impide que el sistema inmune actúe de forma eficiente, a esto le vamos a llamar inmunodeficiencia, ¿sí? Y son los tres tipos de alteraciones de la inmunidad que podemos tener: hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia. Y los vamos a conocer ahorita de forma más detallada. Bien, empezando con las reacciones de hipersensibilidad, dijimos que aquí es cuando nuestro sistema inmune se activa, pero lo hace de forma exagerada y entonces nos empieza a dañar nuestros propios tejidos. Las reacciones de hipersensibilidad, que es como se van a llamar estos procesos, van a ser de 4 tipos posibles, ¿sí? Enumeradas del 1 al 4, y pues aquí vemos sus nombres. La reacción de tipo 1 es la anafilaxia o alergia. La de tipo 2 mediada por anticuerpos, la de tipo 3 mediada por complejos inmunes y la de tipo 4 mediada por células. Apréndanse estas 4 porque de alguna de estas se las pregunto en el examen, si de repente que cuál es la tipo 1 o la tipo 3. Entonces está muy sencillo. La tipo 1 son las alergias, ¿sí? La tipo 4 es la tardía o mediada por células, apréndanse los dos extremos. Y las dos del medio, las tipo 2 y tipo 3, están relacionadas con anticuerpos. En una van a ser puros anticuerpos, la tipo 2, y en la 3 van a ser complejos inmunes, es decir, complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, apréndanse estos 4 nombrecitos, por favor. Bien, vamos a ver de una en una en qué consisten. Empezando con las reacciones de tipo 1 o anafilácticas. Bueno, estas son reacciones de inicio rápido. Van a estar mediadas por la exposición a un cierto tipo de antígenos que van a estimular la producción de inmunoglobulina E. Sí, va a haber el reconocimiento de los antígenos, activación de linfocitos B, transformación a células plasmáticas, y esas células plasmáticas van a estar produciendo IgE. ¿Se acuerdan que en las inmunoglobulinas había varios subtipos, verdad? Entonces, como estos antígenos
Estos antígenos van a estimular la producción de IgE y nos van a dar reacciones alérgicas. A esos les vamos a llamar entonces alergenos. Siguen siendo antígenos, ¿sí? Si de repente ahorita vemos algún diagrama donde diga antígeno, bueno, antígeno y alergeno aquí es lo mismo. Es un antígeno, pero como va a dar una reacción alérgica, se les pone estos nombres porque no todos los antígenos nos causan reacciones alérgicas. Obviamente esto varía de una persona a otra. Algún antígeno puede tener potencial de causar una alergia, pero hay algunos otros que se reconocen como antígenos y que es muy baja la incidencia en la que pueden causar alergias. Bien, entonces esas reacciones de hipersensibilidad van a requerir de una sensibilización previa a este alergeno o a este antígeno. Esta sensibilización previa se va a dar pues por una exposición inicial a este antígeno, ¿sí? Nuestro sistema inmune lo va a reconocer y ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya va a quedar listo para que en cuanto lo vea otra vez, o sea, lo vuelva a detectar, haya una activación masiva de células y eso es lo que nos va a dar la reacción de tipo anafiláctico. Entonces es en una reexposición cuando vamos a tener nosotros la mayor cantidad de manifestaciones de este tipo de reacciones pues de tipo 1. Vamos a tener dos picos de actividad en estas reacciones, ¿sí? Vamos a tener una reacción inmediata y una reacción tardía. Ahorita las vamos a explicar por qué se presentan y en qué consisten. Y bueno, estas reacciones alérgicas las podemos dividir también en sistémicas o locales, dependiendo de qué tantos tejidos afecten. Si afectan un solo tejido localizado o algún órgano localizado, bueno, van a ser locales. Y si nos afectan a todo el cuerpo, van a ser sistémicas. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo de una reacción alérgica o reacción de hipersensibilidad tipo 1 muy muy conocida. Yo creo que la mayoría de ustedes ya la han escuchado y pues a lo mejor alguno de ustedes incluso padece esto. Lo que estamos viendo aquí es la fisiopatología del asma bronquial. Bien, cuando nosotros nos exponemos a un antígeno que tiene esa capacidad de funcionar como alergeno, este antígeno va a interactuar primero con el epitelio de nuestra vía respiratoria. Ahí va a ser capturado por una célula dendrítica que dijimos que es una célula presentadora de antígeno y pues esta lo va a procesar y lo va a presentar a nuestros linfocitos T que no están activados. Cuando reconoce a uno, bueno, este se activa y empieza a proliferar. Cuando es reconocido este alergeno por los linfocitos B, los linfocitos B también se van a activar. Acuérdense que dijimos que esos tienen inmunoglobulinas de superficie, entonces pueden reconocer muchos antígenos, una cantidad mayor a la que reconocen los linfocitos T. Y estos, cuando ya están activos, se van a ayudar de los linfocitos T helper 2 activados. Van a hacer una sinergia y entonces estos van a liberar citocinas, los helper, para que los linfocitos B se repliquen más rápido y que maduren más rápido hacia células plasmáticas. Cuando maduren a célula plasmática van a empezar a producir inmunoglobulinas, pero va a ser de este subtipo en particular que dijimos, la inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E va a inactivar a este antígeno, o sea, va a llegar aquí pues alguna inmunoglobulina a inactivar los antígenos que estén libres, estos, pero también va a pegarse a nuestras células, a unas células que pertenecen, pues no pertenecen en sí ni a la respuesta inflamatoria aguda ni a la crónica, son los mastocitos, los mencionamos al final de lo que fue el tema de inflamación. Estas células tienen receptores para la fracción Fc de las inmunoglobulinas. Sí, acuérdense que dijimos que una inmunoglobulina tiene pues una estructura más o menos así, y esta parte, la que es como la colita o la base de la Y que forma la inmunoglobulina, es la fracción Fc. Entonces estas células tienen receptores para Fc y van a empezar a capturar hacia las inmunoglobulinas por esa parte, quedando el sitio de reconocimiento antigénico expuesto en la parte externa de la inmunoglobulina, dándole a esta célula la capacidad de atrapar por sí sola antígenos de este tipo, sí, alergenos. El mismo alergeno que inició toda esta respuesta. Entonces, esta es la primera exposición. Dijimos que estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 requieren primero de una exposición inicial. Bien, ¿qué pasa cuando nos reexponemos al antígeno?
Cuando nos reexponemos al antígeno o al alergeno, sea a lo mejor una partícula de polen, por ejemplo, o una partícula de polvo de la casa, que es muy común que cause crisis asmáticas en los pacientes pues, que padecen esta enfermedad, nuestras células que ya están sensibilizadas, estos mastocitos que atraparon previamente a esa inmunoglobulina E, los van a reconocer ahora directamente a estos alergenos. No van a necesitar de algún otro intermediario, o sea, no necesitan que llegue otro linfocito o una célula dendrítica a activarlos. Ellos solos van a reconocer a ese alergeno y se van a activar de forma inmediata. ¿Qué van a hacer? Van a iniciar 3 procesos. En uno de ellos van a liberar los contenidos de todos sus gránulos citoplasmáticos. Acuérdense que dijimos que las células, algunos tipos de células tienen granulitos o vacuolas dentro del citoplasma que están cargados de enzimas y algunas otras proteínas. En este caso, están cargados de aminas vasoactivas y también de enzimas que degradan los lípidos. Entonces, esto nos va a dar la reacción inmediata. Sí, sobre todo las aminas vasoactivas van a tener el efecto de la broncoconstricción, congestión vascular, etc. Esto nos va a dar el efecto inmediato de la alergia o de la crisis asmática en este caso. Pero al mismo tiempo de que se desgranula, este mastocito inicia una serie de procesos internos para transcribir genes y empezar a producir otras proteínas que va a liberar posteriormente al cabo de unas 2 hasta 24 horas, y eso nos va a dar la reacción tardía, ¿sí? Aquí estamos viendo entonces los 2 picos de actividad que se presentan en estas reacciones de hipersensibilidad. El primero es el que se da cuando los gránulos del mastocito que tenemos aquí a la izquierda, ya sensibilizado con IgE, se liberan, ¿sí? Cuando se liberan estos granulitos, nos va a dar el pico de actividad inicial. Pero después, cuando este mastocito libera ya proteínas hacia el exterior, proteínas que estuvo produciendo aquí como consecuencia de la activación de genes en su núcleo, esto nos va a dar el segundo pico de actividad, ¿sí? Que se va a presentar en promedio al cabo de unas 8 a 12 horas más o menos, pero puede ser hasta 24 horas, ¿sí? Entonces las reacciones de hipersensibilidad tienen 2 fases de actividad, las de tipo 1. Bien, aquí estamos viendo pues ya de forma ilustrada los 3 procesos que les comenté. Es el de desgranulación, que es inmediato, y los 2 procesos mediante los cuales el mastocito va a producir más enzimas y pues proteínas que van a funcionar como citocinas, que nos van a dar el segundo pico de actividad. Unas de ellas se van a producir a través de la transcripción de genes en el núcleo. Cuando se activa el receptor de FC que está unido a la IgE, porque reconoció a esta célula del antígeno, se van a mandar señales al núcleo para que se empiecen a transcribir genes que van a tener como producto final la producción de citocinas. Pero también se va a activar la fosfolipasa A2 y otras enzimas que van a empezar a formar derivados del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana del mastocito. Entonces, estos 2 procesos, la transcripción de genes y la formación de fosfolípidos, la transformación de los fosfolípidos de membrana, toma tiempo. La desgranulación es inmediata, así al cabo de un 30 minutos más o menos, el pico mayor de actividad. Aquí estamos viendo en la parte de abajo la tablita que vimos en la diapositiva anterior. Entonces ahí sea el primer pico de actividad, pero estos otros 2 procesos tardan más tiempo, por eso se da una reacción tardía. Bien, se ha visto que no solamente los mastocitos participan en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Antes se pensaba que eran exclusivamente estos y también los eosinófilos, pero ya desde hace algunos años, este es un artículo de 2019, se vio que no son las únicas células que se activan. Por ejemplo, los neutrófilos también participan en los procesos de reacciones de hipersensibilidad mediante la activación de las trampas extracelulares de neutrófilos, estas de aquí, que dijimos que son las que nos producen la netosis, ¿sí? Entonces va a haber activación de la netosis por parte de los neutrófilos, y eso pues nos va a dar más daño en el tejido. Aquí estamos viendo entonces los 2 procesos, el clásico, que es el que ya estaba bien conocido, donde se activan los mastocitos y liberan pues gránulos principalmente de histamina y otras enzimas, pero también
El adicional o alternativo donde se activan los neutrófilos. Los neutrófilos también tienen receptores para inmunoglobulinas que pueden reconocer alergenos, porque ¿qué creen? No todos los linfocitos que se activen cuando se reconoce este alergeno van a producir IgE. Algunos también van a producir inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Entonces los neutrófilos van a atrapar esas inmunoglobulinas de tipo G, y al reconocer a esos alergenos van a activarse, también a desgranularse o a activar la netosis. Y con esto pues van a hacer una mayor, pues una cantidad mayor de manifestaciones clínicas y también de daño histológico. Bien, en esta tablita que viene en el libro de Robbins se citan algunas de las principales enfermedades que están causadas por una reacción anafiláctica tipo 1. Entonces, una reacción, de hipersensibilidad tipo 1. Tenemos el asma bronquial, que es el ejemplo que le estaba explicando ahorita, pero también la anafilaxia, que es una reacción alérgica generalizada muy peligrosa, donde hay descenso abrupto en la presión arterial, puede inducirse un estado de shock y la muerte, y esto es causado por una reacción alérgica pero a nivel generalizado. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a cierto tipo de drogas o medicamentos, las que son alérgicas a la picadura de abejas o alérgicas a ciertas comidas como las nueces, por ejemplo. Pero tenemos también ejemplos de reacciones de hipersensibilidad locales, como la rinitis alérgica, la sinusitis, la fiebre del heno, o alergias alimenticias, pero las que causan, por ejemplo, enfermedad celíaca o otras enfermedades sí localizadas en el tubo digestivo. Bien, pasando al segundo tipo de reacciones de hipersensibilidad, tenemos las mediadas por anticuerpos. Sí, la citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí va a estar ya involucrado otro de los procesos de alteraciones de la inmunidad. Aquí va a haber como trasfondo un proceso de autoinmunidad. Ahorita la vamos a definir bien qué es la autoinmunidad, pero básicamente aquí se van a producir anticuerpos. En algunos casos se van a producir anticuerpos contra nuestros propios componentes celulares, en algunos no. Ahorita vamos a ver ejemplos. Bien, todo lo que pasa en esta reacción de hipersensibilidad es lo que debería suceder normalmente en una respuesta inflamatoria o respuesta inmune. Si recuerdan, las inmunoglobulinas tienen la capacidad de fijar aquí en la porción FC el complemento, ¿sí? En las proteínas del complemento, o también podían ser detectadas por los receptores de FC de los neutrófilos. Este sería un neutrófilo, y pues este neutrófilo en respuesta se desgranularía, ¿verdad? Liberaría todos sus gránulos aquí al exterior, o trataría de fagocitar lo que estuviera unido a esta inmunoglobulina. Entonces, todo esto es lo que se produce normalmente en respuesta a la detección de este FC de los anticuerpos, y es lo que va a pasar aquí. Simplemente que estos anticuerpos van a unirse a lugares donde no sería deseable que lo hicieran, ¿sí? Pero aquí está, miren, hay activación de neutrófilos, pues opsonización, desgranulación, netosis, activación del complemento, y en algunas ocasiones estos anticuerpos van a interferir también con funciones celulares específicas. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Bien, aquí tenemos pues el primer proceso descrito, la activación de los neutrófilos. Ya sabemos que esto es algo normal, o sea, los neutrófilos no están haciendo nada que no deberían hacer. Ellos, cuando reconocen la fracción FC de una inmunoglobulina, se van a activar, van a desgranularse, van a intentar fagocitar lo que tenga pegado a esa inmunoglobulina, o van a activar la netosis. El complemento también se va a activar. Aquí vemos un ejemplo de una anemia hemolítica por incompatibilidad al grupo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se producen anticuerpos contra los antígenos del eritrocito, que es ajeno o sea, que es de un tipo sanguíneo distinto al de nosotros. Entonces nuestros neutrófilos van a reconocer esos anticuerpos y pues van a fagocitar a esos eritrocitos. Bien, esto dijimos entonces que es porque los neutrófilos tienen receptores, ¿sí? Para la fracción FC de las inmunoglobulinas. Entonces, en cuanto detectan una inmunoglobulina así, se van a desgranular
y pues van a pasar también a una forma activa intentando fagocitar. Bien, este es otro ejemplo de una enfermedad que es pues una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta es la enfermedad de Goodpasture que se presenta en riñón. Aquí hemos depositados anticuerpos, pero estos anticuerpos están dirigidos contra la membrana basal glomerular. Entonces aquí ya hay un componente de autoinmunidad. El principal blanco de estos anticuerpos va a ser el colágeno tipo 4 que está formando parte de esta membrana basal glomerular. Entonces se van a formar anticuerpos que van a estar en la circulación. Cuando pasan por el riñón se unen a la membrana basal glomerular y después cuando van circulando los polimorfos nucleares van a detectar esos anticuerpos, se van a unir a la pared de los capilares glomerulares y se van a activar a desgranularse o a intentar ejercer la fagocitosis dañando pues a esta pared capilar y por lo tanto produciendo daño renal. Aquí estamos viendo un ejemplo de la incompatibilidad a grupo sanguíneo. ¿Sí? Esto pues pasa cuando nos transfunden un tipo de sangre que no es nuestro. Se va a dar ese reconocimiento de los eritrocitos que son ajenos. Se van a producir anticuerpos contra los antígenos que tienen esos eritrocitos. Y además de que se va a producir esto de la fagocitosis por parte de los neutrófilos, esto de aquí, también se va a activar el complemento contra esos eritrocitos y va a formar el complejo de ataque de membrana. Dijimos que se forma este canalito en la membrana de las células o de las bacterias. En este caso es una célula. Y pues ese eritrocito va a reventar, ¿sí? Se va a destruir. Bien, mencionamos que estas reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos también pueden causar disfunción celular. Y esto no va a ser debido necesariamente a que haya un proceso inflamatorio activo, sino a que esos anticuerpos que se están formando van a ir dirigidos contra componentes celulares específicos que participan en alguna función. Vamos a poner dos ejemplos. ¿Sí? Tenemos del lado izquierdo una reacción de tipo inhibidor y en el lado derecho una reacción de tipo activador. El ejemplo de la izquierda es el de la llamada miastenia gravis. ¿Sí? Miastenia gravis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, estamos viendo representado en este dibujo a un acercamiento de lo que es la placa neuromuscular. Es el sitio donde los axones de las neuronas que llevan los impulsos nerviosos a nuestros músculos se aproximan a la superficie de la membrana pues de la célula esta muscular y liberan ahí neurotransmisores para transmitir el potencial eléctrico, que se convierte en un potencial de membrana y se active esta célula muscular. Esta transmisión se debe se da con este neurotransmisor que es la acetilcolina. Aquí se está dando una comunicación sináptica que habíamos visto cuando hablamos de la comunicación intercelular. Se libera acetilcolina, esta interactúa con receptores que están en la membrana de la célula muscular, se activa la célula muscular, pero después se libera esa acetilcolina y es nuevamente recapturada por la neurona o por el axón de la neurona. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta enfermedad? Se van a formar anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. ¿Sí? Contra este receptor. Entonces aquí vemos ya 3 anticuerpos unidos contra los receptores de acetilcolina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que la acetilcolina no va a poder reaccionar ahí. Todas nuestras proteínas que interactúan con algún receptor necesitan hacerlo, o sea, lo hacen porque físicamente se acoplan a la forma de ese receptor, ¿sí? Por tamaño, por su estructura y también por su carga eléctrica. Entonces, si hay algún otro componente ahí proteico o lo que sea estorbando, o sea, quitando el espacio, no va a poder darse esa interacción. Si tenemos una inmunoglobulina unida a los receptores de acetilcolina, la acetilcolina no va a poder pegarse a su receptor y ejercer su acción. Entonces aquí pues no se puede transmitir de forma adecuada esta señal con acetilcolina y la célula muscular empieza a tener menos activación, causando una debilidad progresiva. Por eso se llama
miastenia gravis. Sí, la miastenia tiene que ver con eso es un término que denota debilidad muscular. En el caso de la derecha, estamos viendo un ejemplo de la enfermedad conocida como enfermedad de Graves. Sí, la enfermedad de Graves. Dijimos que este es un ejemplo de una reacción de tipo 2 que va a tener acción activadora. ¿Sí? En este caso es sobre la célula epitelial de la tiroides o el tirocito. Las células de la tiroides, las células epiteliales, se encargan de producir las hormonas tiroideas, ¿sí? T3 y T4. T3 y T4 que tienen pues muchos efectos a nivel sistémico, sobre todo efectos de activación del metabolismo. Entonces, para eso necesitan recibir una estimulación previa con una enzima que se llama, una hormona que se llama hormona estimulante de la tiroides o TSH. Y para eso tienen su receptor para esta misma hormona. Entonces, esta hormona pues la produce la hipófisis por acá, ¿sí? La hipófisis. Entonces, la hipófisis produce esta TSH y la TSH llega hacia las células de la tiroides, las estimula y estas empiezan a producir en respuesta a hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasa cuando se forman entonces autoanticuerpos contra este receptor de TSH? También se van a unir al receptor, no van a permitir que se una la TSH, pero aquí en vez de bloquear la activación de la célula, va a pasar lo contrario. Van estos anticuerpos a activar a la célula, van a funcionar como si fuera la TSH que se unió ahí, entonces la célula va a empezar a producir hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasa entonces, o por qué tenemos aquí pues consecuencias o manifestaciones clínicas? Las manifestaciones en esta enfermedad van a ser de hipertiroidismo, es decir, que va a haber un exceso de hormonas tiroideas. ¿Por qué? La TSH normalmente, si nosotros ignoramos ahorita estos anticuerpos, ¿sí? Si los ignoramos y decimos que está funcionando normal la TSH se une a su receptor, ejerce su acción de estimular a la célula folicular de la tiroides, pero después es eliminada. ¿Sí? Llega una enzima que la va a destruir a esta hormona y se libera el receptor, cesando con eso la estimulación de la célula. Esa enzima está diseñada específicamente o funciona específicamente contra la TSH. ¿Sí? Nada más contra la TSH. Entonces, si llega una inmunoglobulina, ahora sí vamos a poner esto aquí, si llega una inmunoglobulina y se une a los receptores de TSH, va a activarlos, pero esa enzima no la puede destruir a esta inmunoglobulina, entonces van a tardar más en degradarse estas inmunoglobulinas. Va a haber por lo tanto una activación más prolongada de la célula folicular de la tiroides y por consecuencia va a haber más producción de hormonas tiroideas. Por eso en la enfermedad de Graves se produce hipertiroidismo. En la miastenia gravis hay una debilidad muscular, o sea, los músculos se activan cada vez menos. Aquí en esta enfermedad de Graves hay más activación cada vez, sí, de las células foliculares. Bien, en esta tablita que también viene en el libro de Robbins, pues vienen citadas algunas de las principales enfermedades que están relacionadas con una reacción de hipersensibilidad tipo 2 o mediada por anticuerpos. Entonces tenemos la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica autoinmune, el pénfigo vulgar, donde se producen autoanticuerpos contra los desmosomas de las desmogleínas que forman los desmosomas en las células de la piel, vasculitis causadas por ANCAs, que después vamos a conocer en otro tema, la enfermedad de Goodpasture o síndrome de Goodpasture que les mencioné, que es cuando se producen estos anticuerpos contra la membrana basal glomerular, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, ¿sí? De aquí, que es un hipertiroidismo, etcétera. Sí, hay muchas enfermedades que tienen como causa una reacción de este tipo. Las reacciones de tipo 3 o las de citotoxicidad mediada por complejos inmunes, bueno, estas se deben la fisiopatología de estas va a ser muy similar en cuanto a que la activación de los neutrófilos y el complemento se debe a lo mismo, a que se reconoce esta porción FC de las inmunoglobulinas. La diferencia aquí es que los anticuerpos no se van a unir directamente contra las superficies celulares o de los tejidos, sino que van a formar complejos en la sangre.
¿sí? Entonces aquí va a haber algún antígeno que estimuló la formación de estos anticuerpos. Después ese antígeno que va a estar circulando en sangre va a unirse a estos anticuerpos, se van a formar así complejos como el que está aquí del lado izquierdo. Y estos complejos, como son más pesados, van a empezar a sedimentarse en ciertos tejidos, en los vasos sanguíneos y demás. Y pues ahí cuando vayan pasando ahora sí las células inflamatorias, van a detectar este FC, el complemento también, y va a haber activación del complemento y activación de los neutrófilos ahí en los vasos sanguíneos, causando los mismos efectos que ya vimos en la enfermedad tipo 2. Aquí estamos viendo entonces el prototipo de este tipo de reacciones. Se forman complejos inmunes en la sangre. Hubo previamente activación de linfocitos B que produjeron inmunoglobulinas contra estos antígenos. Ya en la circulación se encuentran los dos, se forman los complejos se depositan y son reconocidos por los neutrófilos, o también se les une el complemento. Aquí vemos esos triangulitos naranjas son el complemento, se empiezan a unir y pues se perpetúa la activación de estos neutrófilos, o se forma el complejo de ataque de membrana sobre las células y las empieza a destruir. Bien, lo que se ve aquí en la imagen de la izquierda y que está representado aquí en forma de dibujo es una reacción, un modelo experimental de este tipo de reacciones. Es la llamada reacción de Artus. Esto se ha probado en mamíferos pequeños y en roedores. Se sensibilizan primero contra antígenos humanos. Por ejemplo, se les da de vez en cuando una inyección con albúmina humana purificada. Entonces, como es una proteína humana, ellos la reconocen como algo ajeno y forman anticuerpos contra esa albúmina. Entonces, después se les inocula por vía intravenosa un poquito de este antígeno, y otra vez de esta albúmina humana, y se ve que se forman estos depósitos de células y zonas de daño vascular en los vasos sanguíneos, porque justamente se forman estos complejos inmunes en la circulación, se depositan en las paredes de los vasos y pues hay activación de células inflamatorias y el complemento ahí, causando una vasculitis, un daño a los vasos sanguíneos. Bien, fuera de esto, pues no hay mucho más que agregar, porque el mecanismo de daño es igualito al de las reacciones de tipo 2. Les decía, la única diferencia aquí entre las 2 y 3 es que estas son complejos, las otras son los puros anticuerpos. Y vemos aquí algunos de los ejemplos en esta tablita que también es del libro de Robbins, de las enfermedades más comúnmente asociadas a este tipo de reacciones de hipersensibilidad. El lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, esa es la enfermedad prototipo de muchas, pues de las enfermedades autoinmunes, pero también el daño a los tejidos en el lupus se debe a reacciones de hipersensibilidad tipo 3, perdón. Bueno, tipo 2 y 3, ahorita vamos a ver. La glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa también se descubrió que se debe a esto. Se forman anticuerpos contra los antígenos bacterianos que usualmente van a ser de una infección en la faringe, una faringoamigdalitis. Entonces después se empiezan a formar complejos inmunes en la circulación y se depositan en el riñón. Y el cuadro clínico es muy característico aquí, pues niños, usualmente se presenta en niños, pero también en adultos que tienen una infección de la vía respiratoria, y al cabo de unas 2 semanas más o menos empiezan a tener manifestaciones renales, oliguria, hematuria, etcétera, que es debido al daño vascular que ya está presentando en el riñón. La poliarteritis nodosa, la enfermedad del suero o la reacción de Artus, que es la reacción que vimos ahorita en la diapositiva anterior. Todos estos son ejemplos de reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Y finalmente las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 o hipersensibilidad mediada por células o hipersensibilidad tardía. Sí, es como la pueden encontrar esta. Bueno, esta parece como que fuera más compleja, pero realmente aquí lo que sucede es que se activa la parte de la inmunidad celular que conocemos del sistema inmune. ¿Se acuerdan que ahí había activación de las células dendríticas y de los linfocitos T? Aquí va a pasar lo mismo. Entonces, ¿por qué se dan estas? Bueno, no se sabe bien. Tienen todas estas enfermedades o trastornos, estas reacciones de hipersensibilidad tienen en parte un trasfondo genético. Sí, hay genes asociados a una mayor frecuencia de estas enfermedades, pero pues son enfermedades multifactoriales, o sea, no hay un buen control como debería del sistema inmune. Aquí va a pasar lo mismo en las de tipo 4, nada más que la reacción exagerada va a ser por parte de la respuesta inmune celular. Entonces,
Es parecida a la reacción alérgica en cuanto a que hay que tener una sensibilización previa contra algún antígeno. ¿Se acuerdan que cuando un antígeno se reconoce en la respuesta inmune, se van a formar células que van a atacar ese antígeno, pero también quedan células de memoria? Entonces aquí van a quedar muchas células de memoria que cuando volvemos a exponernos a ese antígeno nos van a dar una respuesta exagerada contra el mismo, causando daño secundario a los tejidos, porque va a haber mucha activación de linfocitos y de macrófagos que al desgranularse van a causar un gran daño tisular. Como depende de la respuesta inmune esta de que se activen linfocitos y empiecen a proliferar, bueno, esta es una reacción más tardía. Se manifiesta al cabo de unas 24 hasta 48 horas y principalmente entonces está mediada por los linfocitos T, sobre todo los T helper 1 y T helper 17. Bueno, hay algunas respuestas inmunes que no se consideran patológicas, o sea que no son pues manifestaciones de una enfermedad, que entran dentro de este grupo. Por ejemplo, la prueba contra la tuberculosis, o sea, la prueba de la PPD. Cuando ustedes, bueno, aquí en México la mayoría de la población está vacunada contra tuberculosis. Esa vacuna nos la ponen desde pequeñitos. Entonces hay una prueba que se llama PPD que ayuda a ver si una persona está sensibilizada contra el bacilo de tuberculosis. La aplicación para esa prueba se diseñó para ver si alguien tenía una infección activa contra una infección activa por parte de este bacilo, ¿sí? Del bacilo de la tuberculosis. Es decir, para ver si alguien tenía tuberculosis activa en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Se inoculan por vía intradérmica un purificado de antígenos de este bacilo y se produce una reacción ahí localizada. Se forma una ronchita que va a tener cierto tamaño. Ahorita no me acuerdo el tamaño que debe tener para ser positiva, pero va a tener cierto tamaño que va a ser interpretado después por el inmunólogo o el infectólogo. Entonces, esta prueba pues no es como tal una enfermedad, o sea, es una reacción que está teniendo la piel, pero porque ya estamos sensibilizados contra ese antígeno. Y bueno, aquí en México esta no se utiliza mucho porque, como les digo, casi toda la población está sensibilizada contra la tuberculosis. A todos nos daría positiva esta prueba sin que necesariamente tengamos una infección activa en ese momento. Bien, este tipo de hipersensibilidad es utilizada por muchas enfermedades autoinmunes, y también esta es la que se ve activa cuando hay rechazo a trasplantes, ¿sí? Una sobreactivación de la inmunidad celular. Entonces, el proceso va a ser el mismo que en la situación normal. Va a haber activación de los linfocitos CD4, que son los helper, por parte de las células presentadoras de antígeno, y estos van a ir van a liberar citocinas en ese momento cuando se empiezan a proliferar, o van a viajar al sitio de afectación y van a liberar más citocinas que activan al resto de células inflamatorias, causando daño tisular. Y con los linfocitos TCD8 va a ser lo mismo. Se van a activar estos y van a ir a los tejidos buscando el antígeno que los activó. Cuando lo detectan, pues empiezan a estimular la apoptosis en estas células. Sí, esto se ve, por ejemplo, en los rechazos de trasplantes. Bien, esto que estamos viendo aquí es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 en la piel. Es por una exposición a antígenos de la hiedra venenosa, sí, que es un ejemplo de este tipo de reacciones. Aquí ya hubo una sensibilización previa contra este antígeno. Entonces, ya hay células de memoria contra este antígeno. Cuando se vuelve a exponer la piel a la hiedra venenosa, hay una reacción exagerada de los linfocitos que van a causar daño a los tejidos. Estamos viendo en la imagen de la izquierda un corte histológico de la piel teñido con hematoxilina y eosina, y vemos que ha infiltrado en la dermis profunda y también en la epidermis por células mononucleares, que si nosotros marcamos con CD3 o con CD8, bueno, vamos a ver que son linfocitos T, y en particular linfocitos T citotóxicos.
Bien, pues en esta tablita del Robbins también vemos algunas de las principales enfermedades que están asociadas a este tipo de reacciones: la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, la diabetes de tipo 1, la enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis o la sensibilidad por contacto, que es donde entra la poison ivy, la hierba venenosa. La diabetes tipo 1, por ejemplo, esa se sabe ya ahorita bien que es una reacción de hipersensibilidad contra las células del plasma, es una destrucción del páncreas, perdón, es una destrucción de las células beta de los islotes de los islotes de Langerhans del páncreas por los linfocitos T, pero aquí tiene un componente autoinmune, ¿sí? No es nada más porque no nos vamos a sensibilizar nada más porque sí contra nuestras células del páncreas. Aquí entra un componente de autoinmunidad, entonces para que vean cómo estos procesos, aunque yo los puse en extremos opuestos, sí, la hipersensibilidad, la autoinmunidad o la inmunodeficiencia, muchas veces van a tener ciertos puntos en común, como este caso de la diabetes tipo 1, que también tiene relacionado un componente de autoinmunidad. Bien, justamente la autoinmunidad es de lo que vamos a hablar a continuación. Sí, cuando nuestras células B y T se están formando, están madurando, estas reciben un proceso de adiestramiento, las van a enseñar a reconocer únicamente antígenos que no son de nosotros, y antígenos externos, y a reaccionar contra ellos. Entonces, esto se da en los órganos linfoides centrales, en la médula ósea o en el timo. ¿Y cómo se da esto? Bueno, vamos a tener ahí células dendríticas especiales que van a estar portando y presentando antígenos propios, ¿sí? En vez de llevar un antígeno de un estreptococo, van a llevar un antígeno de la albúmina humana o de alguna histona del ADN o alguna cosa así. Sí, entonces están buscando a ver quién reacciona contra este antígeno. Si ningún linfocito de estos reacciona, bueno, estos linfocitos están aprobados, ¿sí? Pero hay muchos tipos de antígenos propios, entonces tenemos muchas células dendríticas portando diferente antígeno. A este proceso se le llama inducción de la autotolerancia, esto que vimos en la imagen anterior. Si recuerdan, los linfocitos, tanto B como T, necesitan señales de confirmación, no nada más una señal de activación. En los linfocitos T vimos que se da la señal inicial con la interacción entre el MHC y el receptor de la célula T para presentarle el antígeno, pero también se manda una señal de confirmación con la interacción entre el CD80 de la célula dendrítica y el CD28 del linfocito T para que éste empiece a proliferar y se convierta en un linfocito activado o en una célula de memoria. Sí, entonces dijimos esto en la clase de inflamación, que necesitan siempre una señal confirmatoria. Todas las células estas de la inmunidad, las células T y las células B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí en los órganos linfoides centrales, las células dendríticas que llevan estos antígenos propios no portan esa señal confirmatoria. Si no tiene, por ejemplo, el CD80, estas células dendríticas. Entonces, cuando un linfocito recibe la señal de activación, esa mediante el estímulo antigénico, o sea, le presenta un antígeno, pero no le dan la señal de confirmación, esto se interpreta dentro del linfocito como que es una activación no deseada. Si él reconoce ese antígeno, quiere decir que no lo debió haber reconocido y por lo tanto se destruye ese linfocito, ¿sí? Se manda a apoptosis. Así se van eliminando los linfocitos que pueden reconocer los antígenos propios, porque acuérdense que esta formación del receptor de la célula T o de los receptores de células B, que eran inmunoglobulinas, esto se da al azar, se da por activación e inactivación de genes que codifican las proteínas de estos receptores. Entonces, en una de esas puede resultar un receptor que reconoce antígenos propios. Por eso se está dando este proceso en los órganos linfoides centrales. Cuando estos linfocitos, aprueban este proceso de selección, ¿sí? Vemos que no reconocen a ningún antígeno propio, estos van a migrar hacia los órganos linfoides periféricos. Algunos de ellos, algunos pocos seleccionados, que sí reconocieron ese antígeno propio, van a recibir un trabajo o una asignación especial
que es la de linfocitos T reguladores, ¿sí? Y estos se van a ir también a los órganos linfoides periféricos y se van a encargar de suprimir las respuestas inmunes que están dirigidas contra antígenos propios. Este proceso de selección se sigue dando en los órganos linfoides periféricos. Esta es la tolerancia periférica. ¿Por qué? Porque este filtro no es perfecto. Algún linfocito que reconozca un antígeno propio se va a escapar de este control, entonces va a viajar a los órganos linfoides periféricos. Ahí entonces hay células inflamatorias de estas dendríticas que portan autoanticuerpos y no tienen señal de confirmación. Entonces, si algún linfocito T reconoce a este antígeno, bueno, se va a destruir por apoptosis o se va a inactivar, pasa a un estado de anergia, en donde este linfocito ya no va a hacer nada hasta que se acabe su vida. Sí, llega al final de su vida útil, o sea, ya no se va a activar, no va a liberar citocinas, no va a proliferar, ya no va a hacer nada, únicamente va a estar ahí hasta que termine su periodo de vida. En los linfocitos B el proceso es similar, nada más que estos reconocen los antígenos propios. Acuérdense que en todos modos ellos, los antígenos ellos solos, entonces acuérdense que ellos necesitaban también, a pesar de esto, pues una respuesta, perdón, una señal de confirmación. Cuando no reciben la señal de confirmación van a morir por apoptosis, pero en la mayoría de los casos a esto se les da primero una oportunidad de cambiar su receptor. Como son inmunoglobulinas y tienen la capacidad de reconocer muchos antígenos, bueno, se activan algunos genes del linfocito B para editar este receptor y producir uno diferente y después probarlo y ver si este ya no reconoce antígenos propios. Si no los reconoce, bueno, este linfocito B ya está aprobado y se va a los órganos linfoides periféricos. Si no, pues se va a destruir por apoptosis. Este cambio de receptores de célula B no es ilimitado. No me acuerdo ahorita cuántas veces, porque es un proceso muy complejo. Lo pueden leer en libros de inmunología. Si quieren saber más, busquen sobre la formación del receptor de célula B. Pero es un número contado de veces en el que puede hacer esta reedición el linfocito. Si pasado cierto número de intentos ya no puede, sigue reconociendo algún antígeno propio, este linfocito ya se destruye. Y esto no es porque se canse el linfocito o alguna cosa, sino porque los genes que codifican, a lo que me acuerdo, los genes que codifican a este receptor de célula B se van recortando cada que hace una nueva edición. Entonces va a llegar al punto donde ya no puede hacer una edición más de este receptor de célula B, y es cuando ya se destruye el linfocito si sigue reconociendo antígenos propios. Esta selección también se produce en los órganos linfoides periféricos, porque igual se puede escapar algún linfocito B del control inmunitario, entonces viajar a los ganglios linfáticos, a las placas de Peyer, etc. Si ahí alguno reconoce antígenos propios, bueno, va a caer en un estado de anergia y se va a inactivar. Todo esto que vimos entonces es la inducción de la autotolerancia, ¿sí? Autotolerancia, como suena, pues es que nuestras células nos toleren a nosotros mismos, a nuestros propios antígenos, que no les hagan caso, ¿sí? Que están viendo aquí ADN de nuestras células, el HLA, la albúmina, cualquier proteína, y no les hagan caso, no reaccionen contra ellas. Cuando falla esta autotolerancia, cuando nuestras células reconocen a nuestros propios antígenos, pero aún más se activan y empiezan a reaccionar en contra de ellos, a eso le vamos a llamar entonces autoinmunidad. Y la autoinmunidad siempre va a ser va a tener más bien un origen multifactorial. O sea, no antes de que nos vayamos a caer en el error de preguntarnos ¿y qué es lo que causa la autoinmunidad? Bueno, no hay una causa única determinada. Siempre influyen, o se ha visto que influyen factores inmunológicos, genéticos y microbianos, ¿sí? O sea, es multifactorial. El ambiente también influye, ese caería dentro de los factores inmunológicos. Factores genéticos, bueno, se ha visto que algunos alelos del HLA, por ejemplo, que es el antígeno leucocitario humano, o MHC también, están relacionados con algunos tipos de enfermedades autoinmunes. También la exposición a ciertos contaminantes del ambiente o a ciertos agentes infecciosos como virus pueden predisponer el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Entonces, múltiples factores van a intervenir siempre. Bueno, aquí estamos viendo cómo esos factores no van a actuar por sí solos. Tiene que haber una conjunción, de hecho casi siempre lo hay. Por ejemplo,
Aquí estamos viendo un caso donde tenemos linfocitos autorreactivos porque pues tuvimos la susceptibilidad genética, tuvimos genes que nos hicieron formar más fácilmente linfocitos que reconocían a nuestros antígenos propios, y aquí hubo un fallo de la inducción de la autotolerancia. O sea, este linfocito se escapó del control inmunitario indetectado. Entonces, cuando llega un detonante ambiental, en este caso es una bacteria causando una infección, el antígeno bacteriano aquí en este caso es muy similar al antígeno que reconoce este linfocito. Entonces este linfocito se va a activar, pero en vez de irse a buscar bacterias, se va a ir a buscar células propias que tienen ese antígeno similar al de la bacteria y las va a empezar a atacar o a destruir. Y pues no va a ir solo, se va a empezar a replicar, y van a llegar muchos linfocitos como a destruir ese tejido. Entonces aquí ya teníamos la susceptibilidad genética, se dio la falla inmunológica al no inducir una buena autotolerancia, y el detonante fue un componente ambiental, en este caso pues una bacteria que activó al linfocito y ahora sí se dio la reacción autoinmune. Les decía que hay pues genes o alelos del HLA, aquí vemos una lista pues que ya están relacionados con cierto tipo de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el DRB1 y el alelo 1 y 2, bueno, están asociados con la artritis reumatoide. Hay uno muy específico que es para la enfermedad celíaca, aquí, el DQA1 y DQB1 también. Están asociados a la enfermedad celíaca. Hay alelos asociados a lupus eritematoso, a esclerosis múltiple, a diabetes tipo 1, etc. Bien, hay, bueno, algunas circunstancias donde también se va a producir una activación. Aquí es por exposición a componentes ambientales y también pues microbianos de los linfocitos autorreactivos. ¿Sí? Una activación no deseada de los linfocitos autorreactivos. Por ejemplo, en este caso, en el de arriba, tenemos un linfocito T que es autorreactivo contra antígenos de nuestras células, ¿sí? De algún tipo específico de células de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos aquí una célula presentadora de antígeno, pero que es una célula que porta un autoantígeno. Y dijimos que las células que portan autoantígenos de nuestro cuerpo no tienen esa señal confirmadora de la activación del CD80, ¿sí? Que va a activar a los linfocitos T para que únicamente les llegue la señal antigénica y estos se destruyan. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos se dan en una infección particular por un microbio. Este agente microbiano va a inducir una activación de la célula presentadora de antígeno, y esta va a empezar ahora sí a mostrar ese CD80, en este caso recibe otro nombre, aquí la proteína B7, que interactúa con el CD28 del linfocito T. Es decir, va a empezar esta célula presentadora de antígeno de repente a mandar también señales de confirmación. Entonces, este linfocito T autoreactivo, que debía ser destruido, o sea, debía recibir nada más la señal de antígeno, pero no la de confirmación, ahora sí la va a recibir esta señal confirmatoria. Entonces, esto va a haber esta interacción. Entonces, el linfocito recibe esta señal confirmatoria y pues ahora sí se activa. Él dice, bueno, pues yo estoy haciendo nada más mi trabajo, me mandaron las dos señales, ¿qué hago? Pues empiezo a proliferar y empiezo a buscar el antígeno que reconozco para destruirlo. En este caso, pues el antígeno es un antígeno propio, entonces causa una reacción autoinmunitaria este linfocito. En el caso de abajo tenemos lo que se conoce en ocasiones como inmunidad cruzada. Aquí estamos viendo un linfocito T autorreactivo que también conoce o reconoce antígenos microbianos, porque hay antígenos microbianos que se parecen mucho a proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, aquí el proceso de la célula dendrítica está normal, es una célula dendrítica que no porta autoantígenos, está presentando antígenos de este microbio, de esta bacteria, los procesa, los presenta, pero este antígeno microbiano entonces se parece mucho a nuestros propios antígenos. ¿Sí? Aquí. Este linfocito que tiene capacidad entonces autorreactiva se va a activar en contra del antígeno microbiano, pero
al momento de estar activado se confunde porque este antígeno propio se parece mucho al de la bacteria y empieza a atacar este antígeno causando nuevamente una reacción de autoinmunidad. Esto es nada más para poner en contexto cómo van a intervenir siempre múltiples factores para que se presente una reacción autoinmune. Bien, las enfermedades autoinmunes las podemos clasificar separándolas en si son localizadas o sistémicas y si son mediadas por complejos inmunes o por células. ¿Sí? Perdón. Sí, por complejos inmunes y por células aquí abajo. Entonces, en esta tablita vemos en la parte de arriba las enfermedades inmunes o autoinmunes que están mediadas por inmunoglobulinas o complejos inmunes. Tenemos del lado izquierdo, en donde están las sistémicas o no específicas, el lupus eritematoso sistémico, que su nombre dice, pues afecta a todo el cuerpo, la poliarteritis nodosa, etcétera. Y en las específicas o localizadas, bueno, tenemos la anemia hemolítica autoinmune, que va a afectar a los eritrocitos, la trombocitopenia autoinmune, que afecta a las plaquetas, la miastenia gravis, que afectaba la placa neuromuscular causando debilidad, la enfermedad de Graves, que afectaba a las células de la tiroides específicamente, etcétera. Y tenemos en la parte de abajo las mediadas por células. Aquí la autoinmunidad va a estar mediada por los linfocitos T en vez de las inmunoglobulinas. Tenemos en las sistémicas la artritis reumatoide, la esclerodermia, la enfermedad de Sjögren. Y en las localizadas, la diabetes mellitus tipo 1, donde hay destrucción únicamente de las células beta del páncreas, o la esclerosis múltiple. Bien, vamos a poner un ejemplo rapidito de una enfermedad autoinmune. Gracias. Una enfermedad autoinmune, pues que es el prototipo, vamos, de todas las enfermedades autoinmunes. En el lupus eritematoso sistémico se ven afectación multisistémica, y aquí pues se va a presentar un daño mediado por reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2. Esta enfermedad se caracteriza por la producción de múltiples autoanticuerpos, ¿sí? Que van a estar dirigidos contra muchos componentes de nuestros tejidos. Los principales que vamos a encontrar aquí van a ser anticuerpos contra proteínas del núcleo, los llamados anticuerpos antinucleares o ANAs, aunque estos vamos a ver ahorita que no son específicos de esta enfermedad. Esta enfermedad afecta más frecuentemente a las mujeres y a las personas de sexo femenino. En la proporción entre mujeres y hombres es de 9-1 en la afectación. Es más común en la edad reproductiva. El pico máximo está entre los 20 y los 30 años. Su etiología es desconocida. ¿Por qué afecta a las mujeres? También no se conoce. O sea, ¿por qué afecta más al sexo femenino? No es algo tan simple como por decir que únicamente por los niveles de estrógenos o alguna cosa en particular que venga en el cromosoma X, no se sabe todavía, ¿sí? Porque acuérdense que la diferencia entre ambos sexos, aunque se resume como nada más el cambio de un cromosoma, a nivel sistémico tenemos muchas diferencias en funcionamientos, ya más puntuales que de procesos celulares y demás, que nos pueden dar una mayor susceptibilidad a una enfermedad. Entonces, ¿por qué el lupus eritematoso sistémico afecta más al sexo femenino? Pues hasta ahorita no se sabe. Hay factores hereditarios involucrados. Aquí, por ejemplo, se ha visto que ciertos alelos del HLA clase 2, que ya vimos en una tablita anterior, se asocian más a la presentación del lupus. Factores ambientales también, como la radiación UV, algunos medicamentos, algunas infecciones virales, o pues factores sexuales, que dijimos esto de la afectación más comúnmente en mujeres, interfieren, ¿sí? o predisponen más a una persona para padecer lupus. El nombre de esta enfermedad no se sabe bien exactamente de dónde proviene. En la historia de esta enfermedad, pues hay dos corrientes de pensamiento que proponen pues un origen probable el nombre de esta enfermedad. El más o de los más aceptados ahorita es por la forma que tienen las lesiones cutáneas, que en ese entonces le recordaba mucho a la gente el aspecto que tenían las mordeduras de animales, como de los lobos. Entonces lupo significa lobo, pues que se cree que de ahí viene el nombre, de ahí puede venir el nombre de lupus.
Otro, otro probable origen del nombre está en una familia francesa de apellido Lupo. Sí, era de la aristocracia francesa, no me acuerdo de qué año, de hace mucho tiempo, 1700 y algo, 1600 y algo. ¿Y por qué? Bueno, recuerden que cuando hablamos de alteraciones genéticas, hablamos sobre la consanguinidad y qué es lo que pasaba cuando teníamos enfermedades de origen genético. Cuando hay uniones consanguíneas, se van concentrando esos genes defectuosos y una enfermedad se puede presentar más frecuentemente, una enfermedad genética. Entonces, aunque el lupus no es una enfermedad 100% genética, hay muchos genes implicados en su desarrollo. En esta familia lupo, supuestamente se presentaron muchos casos de lupus y se pensaba que era algo como exclusivo de esta familia, o fue donde se documentaron muchos casos pues de lupus. Entonces por eso se cree que de ahí pudo haber también obtenido su nombre. Bien, bueno, independientemente de dónde haya salido el nombre, ya se conocen mucho más sobre el lupus. Se sabe que es una enfermedad multisistémica y que está caracterizada por la producción de múltiples autoanticuerpos. Aquí estamos viendo en esta tablita los autoanticuerpos que se producen en el lupus y también en otras enfermedades autoinmunes, para que vean que no siempre son específicos. Sí, de hecho, los únicos anticuerpos específicos para el lupus son estos dos: el anti-DNA de doble cadena y el anti-Smith, ¿sí? Que son anticuerpos contra el ADN, específicamente de doble cadena, y contra unas ribonucleoproteínas que están en el núcleo, que son las proteínas Smith. Los demás no son específicos. Por ejemplo, los ANAs. Los ANAs se producen o se encuentran hasta en el 100% de los casos de lupus, pero si se fijan, estos van a estar presentes en muchas otras enfermedades autoinmunes, no nada más en lupus. Son los menos específicos, sí, están en otras enfermedades autoinmunes. Bien, para hacer el diagnóstico de lupus, nosotros necesitamos buscar criterios clínicos y también laboratoriales o inmunológicos. Esta es una actualización de la clasificación del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Propuesto por el Colegio Americano de Reumatología. Entonces, son los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Para que una persona pueda ser diagnosticada con lupus, debe reunir por lo menos 3, ¿sí? Que incluya uno clínico y por lo menos uno inmunológico. No necesariamente tienen que estar presentes al mismo tiempo. Sí, pueden estar en diferente tiempo. O sea, decir, yo tuve o he tenido pues eritema malar, por ejemplo, que es de los más comunes, de forma intermitente, y ya de repente se me agrega una falla renal o datos de serocitis y tengo anticuerpos antinucleares o antidoble cadena. Bueno, ya me pueden diagnosticar con lupus, aunque no tenga todo al mismo tiempo. Sí, pero aquí estamos viendo los diferentes criterios clínicos. El eritema malar, que es ese eritema en alas de mariposa que se presenta en la región malar. Reacciones discoides, que son las reacciones en la piel o las lesiones en la piel, estas que veíamos aquí, con forma de mordedura de lobo. Alopecia no cicatricial, úlceras nasales, dolor articular, que también es de los más comunes, serocitis como pleuritis o pericarditis, desórdenes renales con presencia de proteinuria o de hematuria, desórdenes neurológicos, anemia hemolítica, leucopenia o trombocitopenia, y los criterios inmunológicos, la detección de anticuerpos antinucleares, que aunque dijimos que no son específicos, si nosotros vemos anticuerpos antinucleares en una persona en un título que sea considerable, bueno, ya hay que tenerla como candidata para una enfermedad autoinmune, la que sea. Nada más hay que tratar de ser más específicos con otras pruebas. Anticuerpos anti-DNA doble cadena o anti-Smith, que son específicos para lupus. Anticuerpos antifosfolípidos, descenso del complemento, que esto se ve cuando el lupus está muy activo. Hay mucho consumo del complemento, entonces hay descenso del complemento en sangre. O la prueba de Coombs indirecta para ver si hay evidencia de anemia hemolítica.
Bueno, estas son las manifestaciones clínicas del lupus en los pacientes em, afectados. Las hematológicas están presentes casi en el 100% de los casos. La artritis, artralgia o mialgias es también muy común. Manifestaciones cutáneas, fiebre, fatiga, etcétera. Si se fijan, hay manifestaciones de todo tipo porque pues esta es una enfermedad sistémica, entonces afecta a todos los órganos. Tenemos el eritema malar, las artritis ¿sí? o dolor articular. Manifestaciones cutáneas que vamos a ver histológicamente como un daño al estrato basal del epidermis con depósitos de inmunoglobulinas en la unión dermoepidérmica. Esta es la famosa banda lúpica, ¿sí? Que se hace en biopsias de piel. Nosotros incubamos cortes de piel con inmunoglobulinas y vemos si hay depósitos de las mismas aquí en la región de la unión dermoepidérmica, donde se une la epidermis con la dermis. En el corte histológico de la izquierda, veríamos nosotros los depósitos aquí más o menos. Y aparte estamos viendo que en la epidermis hay un daño que le llamamos degeneración vacular de la basal. En la capa basal, que es esta que vamos a resaltar en color rosita, si se fijan no está bien definida. Vemos todas las células como piezas de rompecabezas porque hay infiltración por células inflamatorias y están causando daño celular y las células están perdiendo su arquitectura y se están hinchando. Por eso decimos que hay degeneración vacular. Hay manifestaciones renales, en la mayoría de los pacientes con lupus también. Va a haber evidencia de variables, ¿sí? Dependiendo del grado de activación de la enfermedad. De depósitos de complejos inmunes, que son por ejemplo las asas de alambre, los trombos hipercelularidad glomerular, etcétera, dependiendo de qué tan activa está la enfermedad, sobre todo en riñón. ¿Sí? Trombos que son trombos de complejos inmunes. Datos de serositis también, como la endocarditis. Esta es una pregunta del examen de consejo de patología. Si alguien va a ser patólogo, préndasela. La endocarditis de Lipman-Sachs es característica del lupus, es una endocarditis estéril. Cuando nosotros vemos endocarditis con presencia de estas vegetaciones, ¿sí? Estos crecimientos que están aquí en las valvas de esta válvula, pensamos en endocarditis infecciosa, pero en este caso este paciente tuvo endocarditis donde no se demostró la presencia de microorganismos, una endocarditis estéril, y la más común de las formas de endocarditis estéril es esta, la Lipman-Sachs, que se produce en el lupus. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita, vamos a más o menos ya vamos más de la mitad del tema, pero antes de abordar las inmunodeficiencias vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos. Nos falta revisar nada más las inmunodeficiencias. Y vamos a revisar dos temas adicionales que están cortitos. Uno es el rechazo de trasplantes, ¿sí? Rechazo de trasplantes de órganos. Y el otro son las formas de amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis y cuáles son las formas en las que la encontramos? Entonces son las 9:52, ya casi 9:53. Vamos a dar a las 10:10. Sí, a las 10:10 de la mañana continuamos con la segunda parte de este tema. Nos vemos ahorita en unos minutitos.